bienvenida a nuestro programa, licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días. Bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y muy buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, licenciado, en seguimiento a un tema que de hecho me parece muy bueno que hoy el vocero le da atención destacada, es acerca de que parece que puede estar dándose pronto, y eso usted me lo va a explicar ahora, la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso que ustedes han llevado, cuya vista se dio ante el Supremo el pasado mes de octubre. Bueno, vamos entonces ahí sobre este particular, verdaderamente cuán cercano estamos de eso y para cuándo podemos esperar una decisión del Supremo. Bueno, si vamos a ser lo más conservadores posible, pues sería para el verano, porque es el ciclo usual que tiene el Tribunal Supremo. Sin embargo, Promesa establece que los casos que atiende el primer circuito y el Tribunal Supremo deben atenderse con la mayor premura posible. Y no hay manera de tú predecir qué va a pasar en términos de cuándo van a anunciar una decisión. Lo único que uno ve, José Elías, y la base de ese artículo que salió en el vocero es el calendario que publica el Tribunal Supremo en su página de web, pero ahí no sale la agenda, cuáles son los temas que van a discutir. Y por eso pues es posible que eso ocurra, pero no hay base para uno comentarlo de esa manera. El asunto de la información interna del Tribunal Supremo es realmente hermético, ¿verdad? Eso no se filtra nada. Y la prensa especializada de los Estados Unidos a veces estima qué va a pasar en términos de algún anuncio de opinión, pero tampoco saben cuál es la opinión que va a salir. A mi juicio, José Elías, como he dicho en otras ocasiones, la tardanza en este caso se debe a que hay unos asuntos que son medulares para el constitucionalismo norteamericano. Por un lado tenemos la separación de poderes que protege la libertad y por el otro lado tenemos la cláusula de los territorios, ¿verdad? Los poderes que tiene el Congreso sobre los territorios y el remedio que debe dársele a una parte que alega que un nombramiento es ilegal cuando esa persona nombrada ha actuado en un sinfín de situaciones, ¿verdad? Y ha emitido múltiples decisiones. ¿Qué debe ocurrir? La situación es complicada porque tú no puedes hacer un estimado o una proyección a base de los miembros del Tribunal Supremo conforme a su ideología. O sea, tú no puedes decir que los jueces conservadores van a estar con Luthier o que los jueces liberales van a estar con Luthier, porque, por ejemplo, aunque los jueces conservadores puedan ser ¿verdad? Unos defensores de la cláusula de los territorios para defender ese poder flexible y discrecional del Congreso para lidiar con los territorios, también son jueces que son muy celosos en términos de la separación de poderes y la libertad. Y aquí chocan esos dos valores, la cláusula territorial y la separación de poderes. Así que tú no puedes decir que porque el juez sea conservador va a votar en contra de Luthier o porque sea liberal va a votar a favor. Y podríamos ver unas combinaciones bastante interesantes, José Elías, en términos de cómo se conforma la mayoría, y también podríamos ver un tribunal profundamente dividido. No es la primera vez que el tribunal se divide en tres pedazos y algunas partes de la opinión son la opinión del tribunal y otras partes no son la opinión del tribunal y por tanto no tienen vigencia, solamente son de naturaleza persuasiva. Así que vivimos en una situación que todo puede pasar, José Elías. El caso puede bajar por cualquier lado y en cualquier momento. No hay manera. Un día nos vamos a levantar y vamos a tener ese anuncio. Así es. Ahora bien, está el peso de lo que sería invalidar las decisiones de la Junta, licenciado. Sí. ¿Usted cree que habrá Supremo como para decirle que echar para atrás todo eso? Bueno, es que si ellos escogieran proteger la libertad que ofrece la separación de poderes, fíjate, el Cato Institute, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, entre otros, comparecieron en Amicus Curiae defendiendo la separación de poderes, es decir, diciendo que los miembros de la Junta tienen nombramientos inconstitucionales. Y cuando esas entidades conservadoras comparecen diciendo eso, también dicen que tiene que haber un remedio, que el remedio tiene que ser uno que incentive a los litigantes a llevar los casos para invalidar los nombramientos ilegales que haga el presidente o que haga el Congreso.
Así que el asunto del remedio yo lo veo bien ligado a si se escoge que son inconstitucionales por violar la separación de poderes, tienen que dar un remedio. Ahora, ¿cuál sería ese remedio? Se anularía todo lo que ha hecho la Junta desde que se nombraron, se anularían las cosas hechas desde el 15 de febrero del año pasado, que es cuando el Tribunal Supremo encontró que eran, el primer circuito encontró que eran inconstitucionales, o lo van a hacer a partir de que el Tribunal Supremo emita su decisión. Así que ahí hay una flexibilidad. El Tribunal Supremo podría decir que en realidad la fecha para anular todo es el 15 de febrero, porque ahí es que los miembros de la Junta supieron que sus actuaciones estaban seriamente cuestionadas y en ese sentido no tenían buena fe, no estaban actuando como de facto officers. Así que si ellos escogieran la cláusula de los territorios, pues ya no hay que lidiar con el asunto del remedio, porque obviamente se resolvería que los miembros de la Junta son constitucionales, tienen un nombramiento constitucional, porque el Congreso puede hacer todo lo que le dé la gana con Puerto Rico y los demás territorios. Una posición que es extrema, José Elías, porque para tú llegar a esa postura tienes que pasar por los casos insulares. Y sabes que Lautier hizo una denuncia bien seria sobre los casos insulares y su origen racista y cómo están perpetuando una situación que viola los derechos humanos de los puertorriqueños, viola sus derechos políticos, etcétera. Y dentro de esa situación, pues justificar que los nombramientos son constitucionales a base de la cláusula territorial y los casos insulares está fuerte, particularmente cuando en el 2018 en Trump versus Hawaii el propio juez Roberts determinó revocar jurisprudencia que es racista a base de que es repugnante en términos morales, morally repugnant, y eso pues le pone presión al tribunal. Una semana antes de que fuéramos a la vista el 15 de octubre se discutieron los casos insulares, así que esto no es un tema sobre el cual el Supremo esté totalmente ajeno, es un issue que sale y sale. Eso fue en el caso que está discutiendo si el juicio por jurado incluye que haya un veredicto de 12 personas, ¿verdad?, a favor o en contra del acusado. Y ahí se preguntó, ¿y eso va a aplicar a los territorios? ¿Qué pasa con los casos insulares? Y una semana después viene la argumentación de nuestro caso, donde hicimos como tema principal la necesidad de que se revoquen los casos insulares si es que el Supremo va a abordar la inconstitucionalidad de los miembros de la Junta. Así que es una decisión bien compleja y bien difícil. Por eso es que las personas que salieron de aquella vista diciendo que esto venía bien rápido en contra de Lautier, pues se han equivocado. No recuerdo si te conté que estuve en una clase en Duke University por Skype, por videoconferencia, con la licenciada Méndez. Y unos profesores que siguen el caso, que fueron a la vista oral, nos comentaron que ellos entendían el día de la vista que eso iba a ser una decisión bien rápido, una mayoría absoluta o bien grande, 8-1 por ejemplo, en contra de Lautier, pero que con cada día que pasa ellos entienden que el escenario se complica y que podría haber una decisión sorprendente para ellos. Así que todo esto crea, ¿verdad?, un clima de anticipación. No se sabe por dónde va a salir el tiro, José Elías. Bueno, por otro lado, vamos entonces a otro asunto. Durante esta semana ha trascendido información sobre la forma en la cual se pretende darle forma a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hoy hay unos datos muy importantes que se revelan sobre ese tema. Y vamos a ir sobre eso porque hablar de privatización, de un acuerdo con una empresa mientras no se ha atendido el problema de la deuda, no sé hasta qué punto va a haber alguien que va a aceptar de que quiero encargarme de ese negocio sin saber en qué condiciones va a quedar el pago de la deuda. Vamos a ir sobre este asunto. Sí, José Elías, la Junta considera que esta venta, privatización, alianza público-privada que se quiere hacer con la autoridad, que en un principio era un proceso de venta de las plantas, venta de todo, y eso pues tuvieron que echarlo para atrás, y ahora solamente estamos hablando de hacer una APP para administrar la transmisión y distribución de la energía eléctrica, o sea que es una postura ahora mucho más modesta de la que anunció Ricardo Rosselló. Pues esto va bien ligado al proceso de título 3
y particularmente al acuerdo de los bonistas, el RSA, que va a ser la base del plan de ajuste de deuda que se presente eventualmente, porque aunque la compañía que se seleccione no va a adquirir la titularidad sobre los activos, más bien los va a administrar, pues la incertidumbre que crea el que todavía la autoridad esté en un trámite de título 3, que no se sepa cuál es el monto de la deuda que va a pagar, cuál va a ser el servicio de la deuda, pues afecta las proyecciones económicas en todo esto. Y toma cuenta también que la incertidumbre que se está teniendo por razón de que no han llegado los fondos federales que se necesitaban o se necesitan para la reconstrucción, el asunto de Costa Sur, que está en el debate público todos los días, con un fuego cruzado ahí entre diferentes personas que conocen del tema, y está también el asunto de la producción, la demanda, las reservas que hay para mantener una demanda satisfecha, y también sobre la viabilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica con el acuerdo con los bonistas. Así que hay demasiada incertidumbre en todo ese proceso. Por ende, esto ha impactado la selección de esta compañía, que esto ha ido, ¿verdad?, realmente a paso de tortuga. ¿Te acuerdas que cuando se anunció esto, se dijo que se iba a llevar a cabo, esto fue, me parece, en el 2018, en enero de 2018, que se iba a completar en 18 meses? Pues ya tú ves que eso no ocurrió. Y por ende el proceso está intrínsecamente ligado con el caso de título 3, y no sabemos si tendrá éxito a la luz de los desarrollos que se están teniendo en el caso de título 3 de la autoridad. Sabes que la legislatura le dijo no a la Junta en términos de aprobar la legislación habilitadora del acuerdo con los bonistas, del RSA, y que esto descarriló el itinerario de la aprobación de la propuesta, ¿verdad?, que estaba para el 31 de marzo y el 1 de abril. Ahora la fecha que se le ha propuesto a la jueza es 17 y 18 de junio. Y hay en ese proceso una incertidumbre porque las compañías aseguradoras National y Assure están amenazando con boicotear el proceso, con decirle a la jueza o que la jueza resuelva que esta va a ser la última posposición que va a tener la Junta. Así que hay una situación de conflicto dentro de las entidades que están apoyando el RSA, léase la Junta y estas compañías aseguradoras, que son las compañías que le pagan a los bonistas que pierden dinero cuando hay un impago, pero las aseguradoras se ponen en los zapatos de esos bonistas y pueden participar en todos los procesos, y por eso que están ahí. Y esas compañías suscribieron el acuerdo, el RSA, pero están inconformes con la lentitud con el cual está discurriendo. La Junta le informa a la jueza que va a evaluar si puede lograr un acuerdo antes de esa fecha del 17 y 18 de junio. Así que todo esto está sobre una nube de incertidumbre. Si la legislatura se sostiene, pues la Junta no va a poder aprobar el RSA conforme planificado, y podría haber, como dice la Junta, ¿verdad?, deserciones en el apoyo al trámite del RSA, porque, por ejemplo, National y Assure mantienen el derecho de retirarse del acuerdo, y esto pues podría debilitar significativamente las probabilidades de que ese acuerdo sea una base sólida para un plan de ajuste de deuda. Licenciado, ¿qué relación ve usted entre unas expresiones que hizo la Junta el pasado miércoles sobre el tema de energía eléctrica y este tema? Quiero citarla porque meramente es un párrafo, pero me parece que hay una conexión en este asunto. Al día de hoy, la Autoridad de Energía Eléctrica no ha finalizado ninguna discusión, y mucho menos alguna negociación con los productores de energía renovable para que el pueblo de Puerto Rico se beneficie de energía más barata, más limpia y más confiable. En la medida que la autoridad siga de brazos cruzados, se continúa penalizando al pueblo mientras se pagan tarifas insostenibles mes a mes. Por eso, hoy le urgimos a la Autoridad de Energía Eléctrica que finalice los acuerdos con estos productores y que someta a la Junta de Supervisión una actualización de esas negociaciones, así como sus planes estratégicos para la producción de electricidad más económica y limpia mediante la diversificación de fuentes de producción. El pueblo de Puerto Rico no se merece menos. Cierra la expresión de ellos del miércoles. ¿Cómo conecta esto que ellos están mencionando con lo que usted me está describiendo
relacionado con el acuerdo de pago, el plan de ajuste de deuda con los bonistas. Sí, mira, el plan de ajuste de deuda de la autoridad y el acuerdo con los bonistas ha sido señalado como que no promueve el desarrollo de la energía renovable porque quieren ponerle mucho énfasis a el asunto del gas natural y que podría, en vez de ser una transición, podría ser el estado general, ¿verdad?, de operación de la autoridad, de la utilización del gas natural. Así que es interesante cómo la Junta, por un lado, con ese acuerdo de los bonistas y con el plan de recursos integrados que se está discutiendo el negociado de energía, pues parece que hay un énfasis desmedido en el asunto del gas natural y que por ende no se van a alcanzar las metas, y por el otro lado está presionando a la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica para que divulgue la información sobre cómo están los contratos con los proveedores de energía renovable. Lo que es interesante aquí, José Elías, es que la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica reaccionó sorprendida por la carta, porque entienden que ha habido comunicación entre la Autoridad de Energía Eléctrica y la Junta sobre este tema y que los procesos de contratación de estas compañías de energía renovable pues han avanzado. Por ende, aquí aparentemente hay un problema de comunicación en torno a esto, pero lo cierto es que para las proyecciones de la Junta, el que se abarate el costo de la energía eléctrica utilizando energía renovable es crucial, porque acuérdate que ellos van a imponer unos cargos que son cargos para pagar a los bonistas, y el tener entonces que levantar la tarifa o aumentar la tarifa, tienen que tratar de compensarlo con rebajas en los costos operacionales. No obstante, José Elías, los análisis que se han hecho en torno a cómo opera la autoridad, el costo del gas natural, el costo del combustible, indican que no se van a conseguir los ahorros sobre los cuales se está mencionando que estos aumentos de tarifa para pagar los bonistas podrían ser viables. Si tú vas a aumentar la tarifa y por un lado tú estás diciendo que la tarifa está extremadamente cara, porque ellos lo siguen diciendo, que la tarifa está cara, que esto perjudica el desarrollo económico, pero por el otro lado tú vas a aumentar la tarifa, pues entonces tú tienes que buscarte alternativas para tratar de compensar ese aumento de la tarifa. Y hasta ahora, José Elías, no han logrado, ni las economías no han logrado que tengan un plan específico que augure unas mejoras en los costos operacionales, unas reducciones en los costos operacionales con los cuales compensar estos aumentos de la tarifa, por lo que cuando tú mezclas todo esto te das cuenta que no van a poder tener control del costo de la energía. De hecho, London Economics International dice que no van a poder bajar el costo de la energía, no importa las medidas que impongan en términos de gastos operacionales y uso de combustible, y que por ende la tarifa va a ir por encima de 30 centavos el kilovatio hora. Y eso sería devastador para la economía de Puerto Rico. Sería, todo esto está ligado obviamente a lo que se está haciendo en el negociado, que es la aprobación del Plan Integrado de Recursos, que es la línea, ¿verdad? La ruta que debe seguir la autoridad para alcanzar los objetivos de tener energía a costos razonables y que sea limpia, particularmente limpia, ¿verdad? Y que pueda ser un motor de crecimiento y desarrollo económico para el país. Bueno, le traigo el tema porque la lectura que a distancia hago de esto es que la Junta está tratando de clarificar estos asuntos antes de no solamente llegar a un acuerdo con un privatizador de una APP, sino también para tener el panorama claro para llegar a, cuando se presente ante el tribunal otra vez el tema del acuerdo de energía eléctrica, licenciado. Sí, porque en el plan de ajuste le van a tener que hacer unas representaciones a la jueza de que las operaciones de la autoridad están estables, tienen un buen plan que augura que puedan satisfacer la demanda a costos razonables, que garantice que entonces el acuerdo es viable. O sea, ellos tienen que amarrar todos los cabos sueltos y todas las variables para que la presentación del plan de ajuste de deuda sea confiable, ¿verdad? Y que pueda comprarlo la jueza.
toma nota de que obviamente van a haber muchos opositores, porque aquí está el Comité de Acreedores No Asegurados que se opone, la UTIER, el sistema de retiro, y está también los que le financiaron combustible a la Autoridad de Energía Eléctrica y los suplidores de la autoridad que no se sabe todavía cuánto le van a ofrecer, pero debe ser una cantidad ínfima. También tenemos los ambientalistas que han comparecido en otras ocasiones y la jueza los ha excluido. Tenemos los empresarios que también han comparecido y la jueza los excluyó. Hay también gente que trabaja con el tema de energía renovable. Así que aquí, si esto no está totalmente claro, José Elías, en primer término tiene que haber transparencia. Si esto no está todo integrado junto con el plan que se está discutiendo en el negociado, pues va a haber mucha oposición y no le va a hacer sentido a la jueza lo que la Junta va a ir proponiendo. Así que es un trámite que a mi juicio no van a poder conseguir allanarlo durante este año, porque ya nada más en cuanto al RSA va a pasar la mitad del año 2020, sino que es probable que a mediados del año 2021 todavía no tengamos todo esto claro para que se pueda ir un trámite de aprobar un plan de ajuste de deuda para la Autoridad de Energía Eléctrica, lo cual complica el panorama de la empresa en términos de cuándo es que se va a poder rehabilitar de la quiebra. Bueno, antes de cerrar nuestro diálogo, ¿qué ruta vio usted tomó el llamado acuerdo o la revisión o el acuerdo revisado de la Junta con los bonistas de obligaciones generales durante la semana pasada, licenciado? Bueno, ¿Ve usted ambiente de que hay respaldo a eso o lo que encontró a lo largo de la semana fue que se fue sosteniendo más la oposición a ese acuerdo? Creo que se fue fortaleciendo la oposición. La gobernadora pues dice que no va a aprobar esto y en ese sentido ella es vital para el proceso de la legislación habilitadora, igual como pasa en la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero mientras más se mira esto y por diferentes organizaciones se dan cuenta de que el plan no es viable. Mira, en ese plan ellos juegan con los números para tratar de demostrarte que el servicio a la deuda va a ser nada más que un 9% de los ingresos del gobierno. Y eso no es lo relevante, porque ahí tú estás contando los ingresos que tienen las corporaciones públicas. Tú tienes que hablar de lo que estás sometiéndole al tribunal, que es el plan de ajuste de deuda del gobierno central, que tiene normalmente un presupuesto que ronda por los 9,000 millones de dólares. Así que si tú estás pagando 1.500 millones de dólares, el porciento es mucho más que un 9%. Y esto hay que tomar en cuenta, José Elías, que la Junta proyecta que durante la vigencia, ¿verdad?, del plan fiscal y de sus proyecciones, el presupuesto va a estar en muchas ocasiones por debajo de los 9,000 millones, así que este porciento de servicio a la deuda se incrementa. Alameda hizo unas proyecciones sobre qué porciento de servicio a la deuda comparado con el presupuesto general tendríamos con este acuerdo, pues, y llega a básicamente el 30, 35, 38% del presupuesto. Si tú le eliminas el 35, 38% del presupuesto del gobierno de Puerto Rico, pues te va a quedar muy poco para los otros servicios esenciales que son necesarios para que el país siga pues operando, como es la salud, la seguridad, la educación. Y entonces la Junta está amañando los números para que uno se crea esos mitos, y cuando se va escudriñando el texto de lo que han divulgado, pues es evidente que no es así y que se afecta claramente la viabilidad. O sea, todos los economistas con los cuales yo he conversado, escuché al economista Fernós ayer en un programa de radio, hablé con el señor Daniel Santamaría, de Espacios Abiertos. Todos están diciendo que este plan no cumple con las expectativas mínimas en términos de cómo se debe reducir la deuda para que sea viable. Y hay una cuestión bien importante, José Elías: afecta a las pensiones, por ende la clase política no le va a dar paso a eso. Y de toda esa deuda del gobierno central hay 16,000 millones de dólares que están sujetos a litigación. Por ende, no hay certeza sobre qué es lo que va a ocurrir con ellos. Podrían ganar sus casos,
podría la Junta ganar los casos y entonces reducirse más. Así que no hay todavía suficiente certeza para que ese plan sea viable, José Elías. Interesante. De hecho, el sábado pasado hablaba con Alameda sobre el hecho de que parte del dinero que se iba a pagar iba a salir de Cofina. El 50% de los bonos de pago iba a salir de obligaciones generales y la otra 50% de Cofina. Y entonces se estaba empezando a comprometer algo que originalmente se aprobó bajo unas circunstancias y ahora se le están creando unas responsabilidades adicionales de Cofina para el pago de esos bonos de aquí en adelante, licenciado. Sí, eso lo que podría implicar es que no va a sobrar nada del impuesto del IBU. Por ende, cada vez que tú compres algo por ahí, nada de eso va a llegar a las arcas del gobierno, sino que va a ser para pagar a los bonistas, lo cual es una desgracia porque parte de la pretensión de la Junta era vender el acuerdo al pueblo de Puerto Rico diciendo que iba a sobrar del IBU, que no era todo. Y que al no ser todo, pues obviamente habría oportunidad de generar gestiones financiadas con el IBU para el crecimiento económico. Eso ya se está descartando con este acuerdo y esto tiene una razón de ser, José Elías. Ellos quieren el mejor bono y según lo que ha transcurrido con Cofina, que es una deuda asegurada, que tenía vicios constitucionales y que ahora todo el mundo miró para el lado y la jueza lo convirtió en un acuerdo, pues esto obviamente ofrece la mayor garantía de cobro a esos bonistas. Por eso van a ser 50% de los nuevos bonos de Cofina y 50% de otra edición de bonos GOs, pero que van a estar garantizados con unas cuentas que van a tener unas sumas en efectivo que van a permitir que estos bonistas también cobren siempre. Pero los bonistas hasta este momento, sean por lo que usted ha conocido, los bonistas de obligaciones generales están simpatizando con este nuevo acuerdo. Pues mira, el primer acuerdo tenía 3,000 millones de dólares en apoyo. Ahora tiene 8,000 millones de dólares, pero la deuda es 35,000 millones. Así que ellos acaban de circular la semana pasada una notificación para que todo aquel que se quiera unir al acuerdo suscriba unos documentos y se una al acuerdo. Puede ser que haya bonistas individuales que puedan ir uniéndose a este acuerdo, porque recuerda que esto lo negocian los fondos buitres, las aseguradoras, y ahí no participan los bonistas individuales. Y dentro de ese trámite, pues tú te podrías unir. Podría ser que haya un movimiento de bonistas individuales para apoyar esto, pero no lo sabemos. Solo sabremos al final cuando se vaya a someter el Disclosure Statement y el plan, que eso es la próxima etapa que la Junta anunció que sería el 28 de febrero. Estamos hablando de la semana que viene. Sí, ellos anunciaron... Una semana arriba, perdón. Sí, anunciaron que iban a someterlo antes que termine el mes, pero ese es el documento de divulgación que ya sometieron anteriormente con las enmiendas que representen, ¿verdad?, lo que ocurrió ahora y el nuevo plan, que ahí tendrían cómo se van a distribuir los dineros entre todos los acreedores. Recuerda que en los acreedores de ese plan, José Elías, le van a dar los no asegurados 1.8 centavos. O sea que a eso le pasaron el rolo, cuando los bonistas van a recibir cantidades extraordinarias en los nuevos bonos que les van a dar. Sí, sobre todo los hedge funds. Correcto. Se van a hartar aquí. Tremendo negocio que hicieron, ¿eh? Así es, así es. Si los dejamos, José Elías, si los dejamos. Claro está. Esa es la última parte de todo esto, si se permite o no. Bueno, licenciado, como siempre, gracias por la oportunidad que nos brinda de conversar. Estaremos hablando más adelante. Como no, José Elías, estamos a la orden. Que pase buen día. Igualmente usted. Bueno, vamos a la pausa.